Señores, en la ciudad de Santo Domingo casi no quedan áreas verdes, pero hoy le tengo un apartamento frente a este gran parque de 2 habitaciones con terraza aquí en la ciudad de Santo Domingo. Si usted quiere conocer de qué voy a hablar en el día de hoy, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, vamos arriba. Señores, en primer lugar, estamos justamente ahora mismo, estamos cruzando por todo lo que es las instalaciones del kilómetro 9 de la autopista Duarte, que justamente le pasa por arriba a lo que es la avenida Luperón. Entonces, aquí a mano derecha, antiguamente, un dato interesante, había un aeropuerto aquí en la Luperón. Aquí a mano izquierda tenemos la Love Palmer. Aquí nos encontramos con la Castellana, usted cruza la Núñez de Cáceres y tenemos los Prados. De los datos interesantes o importantes que usted debe tomar en cuenta a la hora de comprar un apartamento, los comercios que tenemos cerca. Aquí tenemos La Sirena, tenemos un McDonald's. Este apartamento puede funcionar perfectamente para un tema de vivir o puede funcionar para un tema de alquilar. Y quiero decirle algo, este apartamento fuimos nosotros que lo vendimos cuando estaba recién hecho por la constructora. Solamente ha tenido un solo propietario. Eso fue como para la pandemia que lo vendimos. Y señores, cuando fuimos al apartamento, pregúntenle a Franco. Señores, el apartamento está, bueno, usted lo va a ver ahora, nítido. Ahí no hay que hacerle nada, solamente mudarse. Y lo más bueno de todo esto es que usted lo puede comprar vacío o amueblado. Más adelante le damos detalles. Vamos arriba, señores. Miren Jumbo aquí. Y por cierto, señores, algo interesante, han puesto muchas tiendas para un tema de compra y demás aquí en la Luperón. La Luperón, bueno, hace 5 o 6 años atrás no era lo que es hoy. Tenemos el Banco VHD y ya estamos llegando, casi estamos llegando al apartamento. Este apartamento queda exactamente en el Parque de los Restauradores. Esa es la mejor referencia para usted. Así que vamos arriba. Aquí, frente a Dulce Hogar, muestra Dulce Hogar, hermano, ahí, mira, Dulce Hogar. Es una tienda china, señor. Aquí doblamos y entonces como a 2 cuadras tenemos el Parque de los Restauradores. Algo importante, hay un colegio bastante bueno bautista aquí muy cerca. Déjenme ver si logro ver, se llama Colegio Bautista Cristiano. Ese colegio es muy bueno, así que si usted se muda para acá y está buscando colegio, señores, es un colegio bilingüe y es muy bueno. Así que deje aquí en la caja de comentarios qué le va apareciendo hasta ahora la ubicación. Ahí tenemos la Plaza de la Bandera que te conecta para que tú sigas la Luperón como quien va para el Mirador Sur, la Nacaona, o puedes tomar una de las vías más principales que se llama la 27 de febrero. Ok, ya estamos entrando a la zona de los restauradores. Entonces, miren aquí el colegio, Colegio Bautista Cristiano. Entonces, señores, miren aquí, ya estamos llegando. Todo el mundo conoce esa floritería aquí en los restauradores. Entonces, señores, doblamos aquí. Ok, señores, estamos entonces frente al edificio. Yo le explicaba cuando veníamos de camino que tenemos 2 entradas, tenemos 2 zonas de parqueos. Usted pudiese perfectamente entrar por esta zona de parqueo o puede entrar por la otra zona lateral. Entonces esto te permite bastante forma o fácil salida o fácil entrada. Entonces, este proyecto, que quiero darle un dato, usted sabe que mayormente nosotros hacemos videos para Punta Cana. En Punta Cana está la particularidad de que todos los proyectos, aunque sean de 4 niveles, tienen ascensor. En Santo Domingo no es así. Este proyecto solamente tiene 4 niveles y el 5.º nivel son las terrazas de los edificios del 4.º nivel. Aquí no tenemos ascensor y este apartamento que tenemos es un 4.º nivel. Pero señor, usted sabe que hay 4.º nivel que son pesados y hay 4.º nivel que son fáciles. Vamos a subir para que usted vea lo fácil que es subir. Este quizás no es el apartamento para usted si usted tiene un tema de columna o si ya usted está avanzado en edad por el tema de las escaleras. Entonces eso hay que entenderlo. Vamos arriba. Ok, señores, algo importante. Tenemos cámara de seguridad. Tenemos seguridad aparte de eso, tenemos 2 parqueos como le dije. Mire, este es uno de los parqueos, por eso le dije que cabe un carro y medio. Y luego tenemos otro parqueo. Además, dato interesante que no le había dicho, señores, tenemos un locker. Señores, bueno, yo no tengo que explicarlo con un locker, ustedes saben más que yo, pero un locker pues, básicamente es un storage. Tú sabes, gente, cuando van explicando, dije, ¿qué tal cosa? Y lo que hacen es que complican más la explicación. Dije, ¿qué es un locker? Un storage. Esto es un dato muy importante, porque usted sabe que uno siempre tiene el cuarto de los regueros. Aquí usted tiene el cuarto de los regueros en el parqueo. No se ponga a hacer disparate en el apartamento.
Venga, vamos arriba, señores. Son tres apartamentos por niveles. Exacto, son amplios. Que usted sabe que hay veces que uno se está mudando y es un lío el tema de la compra o de la nevera subiendo. Señores, venga, vamos arriba, venga. Y automáticamente usted entra. Tenemos sala y comedor. Esto tiene un revestimiento, señores, de papel tapiz. Señores, miren, desde que usted entra, usted tiene estos detallitos. Todo esto, lógicamente, el apartamento no lo incluye, pero si usted se quiere quedar con el apartamento amueblado, así mismo se lo dejamos hasta con los iconos de Navidad para que usted ni tenga que moverlo para cuando llegue diciembre. Entonces, tenemos balcón, el parque lo tenemos hacia esta zona y hacia allá, entonces tenemos lo que es la Luperón y la 27 de febrero. Este apartamento tiene 105 metros en el primer nivel y en la terraza tiene 47. Aquí usted puede ubicar la escalera. Usted puede abrir, ¿verdad? Abre una escalera y ya no tiene que hacerlo externamente. Aunque le voy a dar un truco. Si yo compro este apartamento para rentar, yo busco los permisos, hago algo bastante cierro, lo acondiciono y eso usted lo renta. ¿Qué está permitido? Que está permitido. Ya. Porque al final de cuentas, usted sube las escaleras y ya. Ahora, si usted lo va a utilizar para usted, y porque usted es joven, y usted pone la escalera y ya usted cierra todo eso, tiene que buscar permiso. Hay gente que a veces no lo hace, pero lo correcto es que busque permiso, porque si por X o Y situación un vecino comenta al ayuntamiento, hay problemas serios. Entonces, están muy bien distribuidos, 205 metros, señores, porque donde yo vivo son 115 y yo siento que este apartamento está más grande que el apartamento donde yo vivo. Este apartamento está muy bien distribuido. Entonces, señores, venimos por aquí, tenemos topes en granito, todo esto es la cocina. Aquí tenemos lo que son las butacas, los taburetes para el tema del desayunador. Y venga por aquí, porque aquí hicieron algo bastante bueno, y es que esta zona es la zona de aire lavado, pero aquí hubo una combinación entre ollas Royal Prestige, valga la cuya, señores, área de lavado. Y aquí, señores, tenemos el cuarto de servicio. Pero este cuarto de servicio, lo que la dueña lo hizo fue utilizarlo para tramerías y demás. Que si usted perfectamente quiere volverlo a utilizar, mayormente ahora, al menos que usted tenga muchos hijos, mayormente ya las señoras que nos ayudan en la casa, mayormente veces no amanecen. Algo interesante, 2 habitaciones, 2.5 baños. 2 habitaciones, eso no abunda casi, señores. Yo quiero que se fijen mucho de estos detalles. Mire, aquí tenemos espacio. Mire. El espacio, mire el espacio. Bien, mire ahora el espacio aquí. Mire el espacio aquí. Aquí tenemos esto. Miren, el espacio. Aquí perfectamente tenemos walk-in closet en esta área. Ahí tenemos el baño perfectamente. Buenos espacios. Estamos hablando que si calculamos 1, 2, 3, ¿verdad? Y si calculamos hacia el fondo, hablamos de 1, 2, 3. Estamos hablando de 9 metros cuadrados en esta habitación. Usted pudiese poner una king size, pero si pone una king size es muy probable que tenga que mover como la cama hacia un lado y la deje a este lado, porque ponerla en el mismo centro creo que le va a quedar un poquito justo y no va a poder poner butaca. Entonces, perfectamente una queen le pudiese funcionar. Aquí tenemos el baño de visitas. Este es un apartamento que a nivel de ingeniería se le llama funcional. Es un apartamento que no es muy grande, es práctico, tiene todo lo que tú necesitas con dimensiones reducidas. Pero muchas veces usted ve apartamentos de 150, 170 metros que no tienen 9 metros en una habitación, que eso es muchas veces una de las quejas. Yo vendí hace mucho un apartamento en Piantini y, hermano, ese apartamento tenía 183 metros con estudio. Y yo quisiera que tú entraras a una de las habitaciones con 7.5 metros. Y tú dices, como un apartamento de $450,000 me está teniendo una habitación de 7 metros. Señores, miren esto. Esto es una king size. Y yo creo que podemos poner una twin al lado. Miren, señores, miren. Una twin, una camita. Mire todo esto. Todo esto es la habitación. Algo interesante, señores. Tenemos todo este trabajo en Chiroc en el techo. Aparte de eso, señores, los papel tapiz. Aquí no hay filtración. Aquí no hay ningún tipo de situación. Aquí usted puede mudarse de inmediato. ¿Qué estamos haciendo con el tema de los muebles? Y es que lo que estamos haciendo es que cuando usted nos llame, ahí podemos negociar. Porque usted puede perfectamente no tomar todos los muebles, pero quedarse quizá con la nevera y la estufa que no la tiene. O no, mira, me gusta esta butaca, y ahí lo que podemos hacer es negociar. Lo que mayormente se hace
es que al precio tú le bajas entre un 20 a un 30% ya del uso. Aquí tenemos walk-in closet y entonces aquí tenemos el baño, que es un baño con un tamaño práctico, funcional. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Le dije que tenemos 2 habitaciones, 2.5 baños, cocina, área de lavado, cuarto de servicio, sala comedor, balcón en 105 metros. Ahora vamos para la terraza que tiene 47 metros y al final le digo cómo usted puede comprar este apartamento, pero sobre todo, cuál es el precio del mismo. Vamos arriba. Salimos del apartamento. Venga. Tenemos 2 espacios importantes. Tenemos el área social, que es como una terraza abierta con barbecue, y tenemos la terraza del apartamento, que solamente es de su apartamento. Venga por aquí. Justamente aquí hicieron, el vecino hizo lo que es un espacio y lo techó. Eso usted lo puede hacer también en su apartamento. Entonces, este es some shining, está bueno. Miren todo esto, señores. Todo esto, hacia allá tenemos la 27 de febrero, hacia allá tenemos la Luperón y hacia esta mano tenemos la Núñez de Cáceres. 47 metros. Recuerda que le comenté lo de la escalera. Aquí usted la puede poner. Sube o la puede poner aquí, que sería como la esquina de la sala en esta zona. Esto es un apartamento de una habitación, son 47 metros, tú haces una habitación de 12 metros y ya lo otro es sala, comedor, cocina. Señores, perfectamente lo que usted estaba buscando, lo tenemos aquí. 47 metros de terraza, 105 de apartamentos y ahora les voy a decir cuál es el precio. Vamos a bajar el apartamento y ahí les sigo explicando. Vamos arriba. El costo de mantenimiento son 6,000 pesos de este apartamento. Sí, estoy grabando, yo te llamo ahora, pero sí, el costo de mantenimiento son 6,000 pesos. Bueno, esa justamente era la pregunta que íbamos a responder ahora. ¿Qué incluye? Incluye todo lo externo al apartamento, todo lo interno como luz, agua, internet y demás, pues el gas corre por usted. Entonces, señores, ¿cuál es el precio de este apartamento? 2 habitaciones, 2.5 baños, balcón, sala, comedor, área de lavado, cuarto de servicio. Wow. El apartamento está muy bien distribuido, señores. Y lo bonito, lo bien, en buen estado que lo tiene, que eso es uno muchas veces de los temitas que la gente se preocupa, frente al parque de los restauradores, en zona estratégica para tanto entrada como salida. Lo tenemos en $168,000 vacío. Si usted quiere este apartamento que fuese amueblado totalmente, a la hora de que usted nos llame, podemos negociar juntamente con la propietaria. ¿Cómo usted puede comprar este apartamento? Mayormente este apartamento es para personas que están aquí locales. Puede que una persona del extranjero quiera comprar este apartamento para su familia. Si usted está en el extranjero, usted sabe que si va a tomar financiamiento, le piden mínimo un 30% de inicial. Para las personas que están locales, pudiesen con un 10 o con un 20% hacerlo, dependiendo del crédito. El tema del 10 son casos excepcionales, pero con el 20 es mayormente lo que te pide el banco. El 20 más los gastos de cierre, que es el 3% de transferencia inmobiliaria, y listo. Entonces, señores, para mayor información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Podemos hacer rápidamente una visita al apartamento. Preferiblemente podemos hacerla o al final de la tarde o podemos hacerla los fines de semana. Recuerde aquí los números que aparecen en pantalla. Recuerde darle like, comentar, suscribirse y compartir. Déjeme saber cómo le gustó si le gustó este apartamento. Déjeme saber qué le pareció la zona, si conoce la zona de los restauradores, y recuerde que todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.